Bueno, entonces hacerte dos videos ocurrió un pequeño percance. Y en este percance pues vamos a seguir con nuestro ejemplo. Entonces aquí tenemos que el delta de sigma va a ser igual a 19, a este le hacemos nuestro F4 multiplicado por la altura de nuestro terraplén, que es 2.4 metros. Entonces a esto ya le hacemos, y las unidades pues también van a ser iguales en kilopascales, ¿de acuerdo? Kilopascales. Entonces ya tenemos definido el incremento del esfuerzo. Entonces nos devolvemos a nuestra ecuación y vemos que podemos utilizar esta ecuación. ¿Dónde? Vamos a seguirla. Aquí lo voy a llamar delta de S, va a ser igual a C sub C, aquí lo tenemos, C sub C, F4, dividido entre 1 más la relación de vacíos. 1 más la relación de vacíos, aquí lo voy a poner en F4, y esto lo multiplicamos por H sub 0, o el delta de H. En este caso voy a poner 2 puntos multiplicado por el logaritmo, ¿de acuerdo? El logaritmo, cerramos, de el esfuerzo efectivo vertical, en este caso es el esfuerzo efectivo vertical más el delta de sigma, que sería este señor de acá, lo cierro entre paréntesis, porque estamos tratando una suma, y la dividimos entre el esfuerzo efectivo vertical, que sería este señor de acá. Aquí nos va a dar pues, inicialmente un error porque tenemos un 0 allá, entonces voy a definir aquí la relación de vacíos inicial. Entonces en este punto vamos a poner la relación de vacíos. De acuerdo a nuestro ejemplo, la relación de vacíos inicial es igual, no la dan, yo la voy a definir como 0.32. Entonces E sub 0 va a ser igual a 0.32. Yo la defino. Y ya con esto calculo para cada uno de esos pequeños estratos mi asentamiento. Por lo tanto, el S total va a ser igual. El S total va a ser igual a la sumatoria de todos los asentamientos. ¿De acuerdo? Este es igual a suma de los 3 asentamientos. Por lo tanto, el asentamiento total está dado en metros. O sea que si nosotros tenemos esas condiciones, el asentamiento total de nuestra estrato de suelo va a ser de 1.34 metros utilizando las relaciones que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces eso es para un ejemplo sencillo. Ahorita vemos uno más complejo de cómo se puede realizar este tipo de ensayos. Entonces ya tenemos la primera parte, que es suelos normalmente consolidados. ¿Qué pasa si ustedes tienen suelos sobreconsolidados? Entonces un suelo sobreconsolidado es aquel que tiene 2 ramas, ¿cierto? Una arcilla sobreconsolidada es cuando tenemos un caso en el cual ustedes pasan el esfuerzo de preconsolidación, tienen 2 ramas, una, aquí lo voy a explicar un poco. Un suelo sobreconsolidado, aquí tenemos sobreconsolidado, es que tenemos esta rama y tenemos esta rama. Por ejemplo, si su esfuerzo efectivo vertical es en este punto y tiene un suelo sobreconsolidado, pues ustedes posiblemente están en este punto, ¿de acuerdo? En este punto. Y existen 2 posibilidades. Uno, que el incremento solamente esté en esta línea, donde tenemos el esfuerzo de recompresión-descarga. Y la segunda parte es, ¿qué pasa si el incremento del esfuerzo, o sea, si la carga que ustedes aplican pasa más allá de este punto que sería el esfuerzo de preconsolidación? O en este caso, esto lo pasamos acá. ¿Qué pasa si solamente estamos en esta línea? O ¿qué pasa si nosotros pasamos el esfuerzo de preconsolidación? Si nos vamos más allá, pues entramos a la línea recta. Entonces, eso nos marca una diferencia para poder nosotros calcular
los asentamientos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el esfuerzo efectivo vertical de 2.2, pero el esfuerzo de preconsolidación es de 3.1. Si eso es cierto, entonces nosotros solamente estamos en la línea azul, ¿de acuerdo? Esta línea azul la trasladamos arriba y solamente nos estaríamos desplazando sobre la línea azul. Si este fuera mayor, pues nos estaría desplazando una parte sobre la línea azul y otra parte sobre la línea roja. Entonces eso, vuelvo y repito, marca una diferencia. Para eso, aquí tenemos que nuestro delta de sigma, si solamente estamos en la línea azul, en la primera parte, pues el asentamiento se calcula como C sub R 1 más C sub 0 H logaritmo del esfuerzo efectivo vertical más delta de sigma sobre sigma R. Entonces fíjense que para un suelo sobreconsolidado la única diferencia, si estamos en la línea azul, entre el normalmente consolidado, la ecuación normalmente consolidado y la sobreconsolidada es el coeficiente. Aquí utilizamos el coeficiente de ¿qué? De compresión, y aquí utilizamos el coeficiente de recompresión. Son dos diferentes. Solo si aquí estamos sobre la línea azul. Si ustedes están más allá de la línea azul y pasan hacia la línea roja, pues ya la ecuación cambia. Entonces, ya tenemos una parte sobre la línea azul y otra parte sobre la línea roja. ¿Por qué? Pues porque pasamos el esfuerzo de preconsolidación. Entonces allí nuestra ecuación cambia. Este delta D va a ser igual al coeficiente de recompresión por el logaritmo del esfuerzo efectivo del esfuerzo de preconsolidación, que no lo deben dar o está allí, el esfuerzo efectivo vertical inicial, el coeficiente de compresión por el logaritmo del esfuerzo efectivo vertical más el esfuerzo efectivo dividido por el esfuerzo de preconsolidación. Entonces nuestro S es reemplazar esto de acá por uno dentro de nuestra famosa ecuación que tenemos acá de asentamientos, y esta sería la expresión total, que el asentamiento total es igual a C sub R 1 más C0 H logaritmo del esfuerzo de preconsolidación por sigma prima 0 por C sub C 1 más C sub 0 H logaritmo del esfuerzo efectivo vertical delta de sigma sigma prima. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, sino que ya pues ya aquí tenemos que en el caso anterior lo único que tenemos aquí adicional es que tenemos una relación de sobreconsolidación, ¿de acuerdo? Que es 1,5 y tenemos C sub R. Entonces, eso lo vamos a poner acá. Aquí tenemos C sub R igual a 0.06, ¿de acuerdo? Y lo otro que vamos a tener es lo siguiente, que OCR es igual a 1.5. Entonces, para eso vamos a tener que hacer lo siguiente. Aquí voy a adicionar otra capa, lo voy a insertar acá, y voy a insertar es el esfuerzo de preconsolidación, S' sub P. S' sub C va a ser igual a este valor de OCR, F4, multiplicado por el esfuerzo efectivo vertical, ¿de acuerdo? Entonces, este ya lo tenemos acá. Entonces, para eso vamos a tener a comparar si este valor es mayor o menor, de acuerdo a nuestra ecuación, si esto es mayor o menor, si esta suma de sigma prima B0 más delta de sigma es mayor o menor que el esfuerzo de preconsolidación, y lo mismo vamos a mirar si el esfuerzo efectivo vertical es mayor o menor del esfuerzo de preconsolidación para ver qué ecuación utilizamos. Entonces, esto también está en kilopascales. Perfecto. Entonces, para eso fíjense, este valor es mayor que este valor es mayor que este valor es mayor que este, o sea que estamos dentro del rango de preconsolidación, de normalmente consolidados. Entonces aquí vamos a insertar una casilla. Entonces aquí vamos a poner tipo de ecuación que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que comparar el valor de este más este con respecto a este. Entonces vamos a hacer, le voy a poner, esto va a ser igual, sí, ¿cierto? Un condicional, sí. Este más este es mayor que este, entonces le voy a poner 1. De lo contrario le voy a poner 0. ¿De acuerdo? De verdad que yo tengo otras
punto y coma, porque punto y coma. Entonces, para eso voy a hacer, digamos eso. Uy, está llamando, necesito hacer algo. Bueno, me disculpan un momentico, voy a parar la grabación. Voy a seguir, voy a contestar. No, ya me están llamando, qué pena. Esto aquí, todo el mundo quiere. Entonces seguimos con nuestro un momento, no voy a dejar grabando, voy a responder eso que necesito. ¿Aló? Sí, ya estoy grabando. Sí, ya voy a hacer eso. Bueno, entonces, para eso vamos a seguir nuestro ejemplo. Discúlpenme la interrupción. Vamos a seguir nuestro ejemplo. Entonces, le voy a devolverme aquí en nuestra presentación y el tipo de ecuación 1 que voy a utilizar es esta de acá, ¿de acuerdo? Este es el tipo de ecuación 1, ¿de acuerdo? Cuando estamos sobre la línea azul. Si ya nos pasamos a la línea roja, le voy a llamar del tipo de ecuación 2. Entonces, aquí vemos que tenemos tipo de ecuación 1 o 2 dependiendo de lo que nosotros estamos tratando. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos el tipo de ecuación. Todas son ecuaciones 1, o sea, la línea azul. Solamente tenemos que utilizar esta de acá y lo único que tenemos que cambiar es C sub C por C sub R. No es más. ¿Por qué? Porque estamos sobre la línea azul. Entonces, hacemos las tres y nuestro asentamiento por consolidación, debido a que tenemos una arcilla sobreconsolidada, va a ser igual a 0.13 metros. ¿De acuerdo? Entonces, de 1.34 a 0.13, la diferencia es bien marcada. Entonces, fíjense que es muy importante para nosotros hallar este tipo de cosas, de asentamientos por consolidación, los órdenes de magnitud que estamos manejando. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que nosotros hablamos de la relación de sobreconsolidación. Si nosotros estamos en tenemos aquí nuestro punto negro y tenemos el esfuerzo efectivo vertical 2, fíjense aquí está la tabla de agua. Esto es cuando estamos en la línea roja, en la parte, y empezamos a descargar, pues obviamente esta descarga lo que va a provocar, si ustedes nos venimos a nuestra línea, a nuestro ensayo de consolidación, fíjense, si ustedes están en este punto y ustedes empiezan a descargar, ¿qué pasa con su muestra o qué pasa con el suelo? Pues que estamos en una relación de vacíos, en este caso podríamos 0.875, y si nosotros nos vamos sobre esta línea recta a este punto, resultamos en una relación de vacíos de casi 0.95, de 0.87 a 0.95, quiere decir que nuestra muestra se hincha, ¿cierto? Gana digamos, volumen. Entonces, eso también se ve reflejado. Nosotros podemos realizar esa serie de estimativos o serie de cálculos, no solamente de compresión, sino también de expansión en cierta medida. Entonces, si ustedes están acá, estamos en la línea 4, esta es la línea, fíjense, logaritmo del esfuerzo vertical por la deformación unitaria o la relación de vacíos. Si ustedes están en este punto 2 y descargan a punto 3 y descargan a punto 4, fíjense que lo que estamos es ganando volumen, ¿cierto? No estamos perdiendo. En este sentido perdemos volumen, en este sentido hacia arriba ganamos. Perdemos volumen, ganamos volumen. Entonces, si ustedes se devuelven por esta línea que estamos ganando volumen. Entonces, nosotros podemos también calcular la descarga o el posible levantamiento, ¿cierto? Debido a tener cierto tipo de eventos. Entonces, para esto vamos a suponer, lo vamos a hacer con un ejemplo, que tenemos una arcilla normalmente consolidada. Entonces vamos a encontrar los esfuerzos y la presión de poros a 3 metros bajo la superficie original del terreno, donde el espesor del suelo que vamos a excavar es 2.4 metros, y vamos a calcular las deformaciones del suelo en la capa a 4.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a mirar qué es lo que pasa acá. Entonces, el gamma de lo que nosotros vamos aquí a tener en cuenta va a ser de 18 kilonewton,
Y aquí, yo pienso que 4, 5, 9 metros. Bueno, aquí vamos a tener 18 metros, ¿de acuerdo? Entonces para eso, para ese evento, vamos a utilizar esta misma configuración. Entonces tenemos la capa, tenemos estos puntos, lo voy a hacer con esos 3 puntos, no solo 4.5, sino con estos 3 puntos. Hallamos el esfuerzo efectivo vertical, el esfuerzo total, ¿cierto? Pero aquí hay un adicional. Ojo, aquí vamos a sumarle este 2.4 metros porque ese es el suelo que vamos a excavar. Es como si existiera sobre nuestra arcilla este relleno. Entonces, el esfuerzo total va a ser igual a esto más 2.4 multiplicado por el esfuerzo del terraplén. Voy a poner F4. ¿De acuerdo? Entonces, eso marca una diferencia. Y no le va a poner aquí terraplén. Ahora lo vamos a llamar, esto es para reciclar, lo vamos a llamar limo, ¿cierto? Porque eso está antes de. Entonces ya, el delta del limo, entonces este es el esfuerzo efectivo vertical. Ahora, ¿a qué es igual la presión de poros en esos puntos? Pues va a ser igual al gamma. Fíjense que está sobre esta superficie, va a ser igual al gamma multiplicado por el gamma del agua multiplicado por la profundidad. En este caso vamos a suponer que nuestro nivel de referencia es este señor de acá, esta superficie. Entonces, por eso es que en mi definición de zetas, pues yo no le voy a cambiar este valor, ¿cierto? Lo voy a dejar igual. Entonces la presión de poro sigue igual, el esfuerzo efectivo vertical cambia, ¿de acuerdo? Va a ser mucho mayor, los espesores van a ser iguales, ya no voy a tener esfuerzo de preconsolidación, ¿de acuerdo? Eliminar. Y ahora tampoco voy a tener delta de sigma, ni voy a tener el tipo de ecuación. ¿Por qué? Porque no estoy digamos, no voy a tener ese tipo de situaciones. Ahora lo que voy a utilizar es la ecuación simple que nosotros utilizamos. Entonces, fíjense, vamos a ver a qué es igual a esto. Vamos a utilizar la de normalmente consolidada, pues porque nos dicen dentro de nuestro ejemplo que es un suelo normalmente consolidado, ¿cierto? Cálculo de deformaciones normalmente consolidados. Vamos a ver. Nos vamos a devolver sobre la rama consolidada y vamos a utilizar esta ecuación, ¿cierto? Porque nos vamos a devolver ¿por dónde? Por la línea azul. Entonces, al devolvernos por la línea azul, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esta ecuación, donde nos dice que el asentamiento es igual a C sub R, ¿de acuerdo? C sub R, que multiplica a H, lo tenemos, que multiplica al logaritmo de el esfuerzo efectivo vertical más la carga, en este caso es descarga, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la descarga? Aquí lo tenemos, este es el esfuerzo total, el esfuerzo vertical, vamos a insertar, ahora vamos a ver cuánto es la descarga, entonces delta sigma, el delta sigma va a ser igual a 2.4 por el espesor del limo, ¿cierto? Ese es el espesor de la descarga. Esto es igual a este valor, ¿de acuerdo? 45 lo tenemos. Esa es la descarga que va a ocurrir. En todo va a ser lo mismo. Entonces aquí tenemos que va a ser igual. Esto va a ser igual al total más el incremento, pero resulta que no es un incremento, sino es un decremento. Entonces le tenemos que restar este valor, ¿de acuerdo? Y lo dividimos por el esfuerzo efectivo vertical, donde pues tenemos que E sub 0 no va a ser
el mismo. Entonces, por eso, si se dan cuenta, nosotros vamos a tener unos valores negativos. Valor positivo quiere decir asentamiento, valor negativo quiere decir hinchamiento. Debido a eso, pues nuestro incremento de volumen va a ser igual a 0.13 metros, ¿cierto? 13.13 metros, o sea, 13 centímetros, se va a expandir. ¿Por qué? Pues porque le estamos restando a este valor, no es un incremento, sino es un decremento, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nosotros podemos hacer un estimativo de cuánto se nos va a incrementar el volumen en esta situación. Bueno, ya para redondear nuestra idea, estos son los cálculos de asentamientos totales, ¿cierto? Por asentamiento, ya sea consolidación normalmente consolidadas o en consolidación de una arcilla sobreconsolidada, ¿de acuerdo? A un tiempo muy largo, estamos hablando 20, 30 años, dependiendo de cuando ocurra el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, para eso, si nosotros queremos tener o poder calcular los asentamientos en tiempos intermedios, un día, 2 días, 10 días, nosotros podemos recurrir a una serie de técnicas donde, acuérdense que nosotros teníamos un modelo hidrodinámico donde suponíamos que el esqueleto del mineral era igual a al resorte, donde teníamos una válvula, en la cual esa válvula representa la capacidad que tiene los poros de transmitir o de sacar agua de allí, y tenemos este manómetro donde podemos medir el incremento de la presión de poros debido a esa sobrecarga, y además pues una vez ocurre la salida del agua por esa válvula, pues va a ocurrir un desplazamiento, y eso es a lo que nosotros llamamos asentamientos. También dijimos en la clase pasada que el esfuerzo total pues no va a cambiar con el tiempo, porque ustedes ese incremento pues lo aplican y va a durar allí, ¿cierto? Lo otro que les dije es que la presión de poros sí va a disminuir con el tiempo. Entonces la idea es que los asentamientos totales por consolidación nosotros los hallamos a tiempos muy largos. Pero ¿qué pasa en este punto? ¿Cuánto es la consolidación acá? ¿Cuánto es la consolidación acá? ¿Cuánto es la consolidación en esos tiempos intermedios? Lo mismo vimos que los esfuerzos efectivos se van incrementando con el tiempo hasta llegar a ser igual a los esfuerzos totales, porque esto se disipó. Entonces el cambio de volumen, si se dan cuenta, el asentamiento total es el que nosotros estamos hallando a estos tiempos. Pero ¿qué pasa en el asentamiento en estos puntos que pueden ser muy importantes, puntos intermedios, los cuales pueden ser muy importantes para definir si una estructura es estable en ese tiempo o puede sufrir algún tipo de desplazamiento o algún tipo de deformación que no es bien recibida o permitida por nuestro digamos, estructura, ¿cierto? Entonces, para eso, pues vamos a tener que utilizar una serie de técnicas que vamos a ver posteriormente, a que apenas vamos a dar la introducción. Y para eso vamos a mirar que nosotros tenemos es una analogía simple, ¿cierto? Como si tuviéramos una sola capa. ¿Qué pasa si esta capa, nosotros la dividimos en una serie de muchas capas, ponemos una válvula superior y una válvula inferior, ya no tenemos una sola válvula para que salga el agua, sino tenemos dos válvulas para que le salga el agua, y además entre una y otra cámara ponemos una ranura para que el agua se pueda salir de allí, ¿cierto? Entonces ya vamos a tener que cuando incrementamos la presión, ¿cierto?, con la profundidad, aquí tenemos el esfuerzo efectivo vertical inicial, le incrementamos el delta de U porque colocamos esa carga, ¿cierto? Entonces ella se va a ir disipando, ¿cierto? Aquí va a ser más difícil que salga el agua. Primero sale el agua del 1 y del 5, ¿cierto? Pongamos de la cavidad 1 y de la 5, luego saldrá de la 4 y de la 2, y la última agua que podrá salir va a ser del 13. Entonces por eso nosotros vamos a tener que la disipación va a ser más rápida en estos puntos y más lenta en el centro. Entonces eso es como una analogía de capas múltiples. En cambio aquí, pues nosotros en una sola capa vamos a tener solo la sensibilidad de que tenemos esa disipación va a ser
plana, pero realmente no es plana. Como nosotros tenemos múltiples capas, pues va a ser diferida en el tiempo y va a ser de forma casi parabólica. Entonces, esa disipación del tiempo nosotros vamos a suponer que nuestra capa de arcilla está sobre una arena en la parte superior, una arena en la parte inferior y que la partícula del agua desde el centro tiene la posibilidad de ir hacia arriba y la posibilidad de ir hacia abajo para escapar. Por lo tanto, si eso es posible, entonces nosotros vamos a decir que la altura de nuestra capa de arcilla total va a ser igual a 2h, donde h va a ser igual desde el centro de la capa de arcilla hacia arriba y del centro de la capa de arcilla hacia abajo. Si eso es cierto y ustedes ponen un piezómetro en cualquier punto, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos el piezómetro en el centro. Entonces ustedes van a tener ese piezómetro, se va a levantar la energía, la cabeza de energía va a ser igual a la presión de poros dividido por el peso unitario de el agua, ¿de acuerdo? Eso lo definimos. O lo que es lo mismo, el incremento de la presión sobre el peso unitario de agua es la cabeza de energía, donde ese incremento de presión, ¿qué es? Pues va a ser igual a la presión de poros. ¿Cuál es esa presión de poros? El delta de sigma que se incrementa en este punto, ¿cierto? ¿Cuál es ese delta de sigma? Pues porque ustedes aplicaron una carga adicional. Entonces, eso es de forma que se va a transformar ¿de qué? De forma parabólica, porque la presión en este punto, una vez ustedes abren las válvulas, va a ser igual a 0 y aquí igual a 0, pues porque el agua escapa inmediatamente. Pero aquí sí no va a ser igual a 0, sino que va a quedar mientras la partícula de agua va desde este punto hasta la parte superior, o en dado caso va desde la parte superior a la parte inferior. Entonces eso marca una diferencia grande. Entonces, aquí qué vamos a tener en cuenta. Esto es como si tuviéramos nuestra prueba de consolidación. Cuando ustedes hacen la prueba de consolidación ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí tenemos piedra porosa, tenemos la muestra, vamos a llamar esto 2H. Y si ustedes tienen en cada una de estos, pudieran poner un piezómetro a ciertos niveles, ustedes van a tener que mirar cuál es el gradiente hidráulico, ¿cierto? El gradiente hidráulico K. ¿Cuál es el grado de consolidación promedio? Quiere decir cómo se ha disipado la presión de poros o cómo se ha comprimido la muestra en cada uno de los sitios alrededor de este piezómetro. Entonces eso se podría medir en nuestro ensayo de consolidación. Entonces si ustedes ponen un piezómetro aquí ¿qué medimos? Aquí medimos H. ¿Qué es H? Ese H va a ser igual a la cabeza de presión, ¿cierto? La que nosotros multiplicamos con el Z ya en muchas clases anteriores, que es el incremento de la presión o el incremento de presión de poros dividido el peso unitario. Entonces, con el tiempo, fíjense, primero la tenemos acá, con el tiempo se va atenuando y va a llegar un tiempo muy largo en el cual esta línea va a ser igual a donde nosotros tenemos la superficie del agua. ¿Por qué? Porque se ha disipado toda la presión de poros. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta cuando vamos a calcular los asentamientos a largo tiempo. Entonces, eso entra de algo que se llama la teoría de la consolidación propuesta por Carter Sagi en el año 1923. Entonces, él parte de unos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos para hallar los asentamientos por consolidación tanto a mucho tiempo o un tiempo infinito como a periodos intermedios? Entonces las suposiciones son las siguientes: que la arcilla es homogénea y está totalmente saturada, todos los poros están llenos de agua. Segundo, que nosotros vamos a tener una compresión y un flujo que ocurre en una línea vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente ocurre en este sentido, o sea, en una dimensión. La partícula de agua se va a mover en este sentido y se va a mover en este sentido. Y si ustedes aplican la carga en la parte superior, todo el asentamiento va a ser en sentido descendente o en sentido hacia abajo. Lo otro que debemos tener en cuenta es que la ley de Darcy es válida. La ley de Darcy nosotros ya la vimos. La velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad multiplicada por el gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? Es delta de H, que es la pérdida de energía, dividido entre la longitud en la cual ocurre esa pérdida. Lo otro es que los granos de suelo y digamos las partículas de fluido o de agua son incompresibles, o sea que el volumen no cambia por
la aplicación de la carga. Lo que va a cambiar es bueno, en otras palabras, lo que va a cambiar es la pérdida de agua porque fluye a través de los poros, ¿cierto? Entonces se desaloja de los poros, lo que cambia son los vacíos, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a cambiar. El cambio de volumen de vacíos es el cambio en asentamientos. Y lo otro es que es una teoría de pequeñas deformaciones. Cuando quiero decir pequeñas deformaciones es que las deformaciones de cada partícula son tan pequeñas, pero que sumadas una a otra, pues es lo que ocurre. Es lo que ustedes pueden contabilizar con metros, 2 metros, 30 centímetros, 50 centímetros. Y además, por ese hecho de que son de pequeñas deformaciones, las partículas se deforman muy pequeñas. Cada una de las partículas se deforma infinitesimalmente, quiere decir que la permeabilidad y la compresividad del suelo van a ser constantes a través de todo el espesor de su estrato de suelo. Entonces, con esto pues terminamos en cierta parte terminamos algo de la parte teórica de la introducción a cómo se van a calcular los asentamientos, lo dejamos para la última y nos vamos a concentrar en un ejemplo más elaborado de cómo calculamos los asentamientos por consolidación. Un ejemplo es, yo lo puse para que ustedes calcularan los esfuerzos efectivos, ahora lo vamos, para el examen, ahora lo vamos a incrementar un poco más, donde dice que tenemos un tanque de agua circular de 8 metros de alto, tiene un diámetro de 27 metros, ¿de acuerdo? La carga que se aplica en superficie es de 80 kilopascales, o sea que no vamos a tener que calcular ese Q sub H, sino qué es lo que pasa hacia abajo. Esto está soportado en una cimentación flexible, quiere decir que esto se puede deformar, que hay un estrato de arena que tiene 9 metros y a partir de ahí vamos a tener 30 metros, entre el 9 y el 39, 30 metros de una arcilla normalmente consolidada que tienen estas propiedades. Relación de sobreconsolidación 1, o sea que es normalmente consolidada. La relación de vacíos es de 2.6, el coeficiente de compresión es de 0.99 y el gamma saturado va a ser igual a 14.4, ¿cierto? Que es el peso unitario saturado. Si se dan cuenta, tiene salida de agua hacia arriba y salida de agua hacia abajo. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden que esto está sobre una arcilla en la bahía de San Francisco. Además nos dice que se realizó una prueba de consolidación y de ahí fue que sacaron estos valores, C sub C y E sub C. Y aparte nos dice que la tabla de agua o el peso, el nivel freático está 2 metros bajo el nivel de esta capa de arena y nos dice además que lo que nosotros tenemos que calcular es el asentamiento tanto en el centro como en la esquina del tanque circular, ¿de acuerdo? Entonces para eso nosotros vamos a tener que calcular sobre la arcilla a diferentes puntos cuál es el esfuerzo, hacer toda la tablita, cuál es el esfuerzo efectivo, cuál es la presión de poros, cuál es el incremento del esfuerzo debido al tanque y utilizar la ecuación de arcilla normalmente consolidada para poder hallar los asentamientos. Entonces eso lo vamos a hacer en una nueva tablita y pues lo vamos a contrastar con la que nos presenta nuestro ejemplo. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a nuestro ejemplo, vamos a calcular los valores, le vamos a poner aquí Z en metros, los valores a los cuales yo quiero hallar los esfuerzos efectivos. Entonces vamos a poner 9 metros, que es el primer punto de nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? 9 metros, que es el primer punto de nuestro ejemplo, 9 metros, y 39 como el último y lo vamos a dividir en puntos que varían de 3 en 3, ¿de acuerdo? Vamos a poner 3 metros de diferencia y este es igual a este más 3 metros hasta que vamos a llegar a 39 metros. Perfecto, entonces ya tenemos los puntos donde vamos a evaluar el esfuerzo total, ¿de acuerdo? Ahora tenemos en la parte superior, vamos aquí, una arena, ¿cierto? Entonces para eso tenemos este valor, ¿de acuerdo?
aquí dentro de nuestro elemento vamos a poner que el valor del esfuerzo vertical total, ojo, va a ser igual, el de aquí, el de 9 metros va a ser igual a 18.2 que multiplica a 2 metros, fíjese, esto tiene 2 metros, 18.2 multiplicado por 2 metros más 19.2 multiplicado por 7 metros. 19.2 multiplicado por 7 metros. ¿Estamos de acuerdo? 7 metros. Y acá, 7 metros. 19.2. En el punto de 9 metros. Va, a 9 metros. Esto está en kilopascales. Luego 3 metros más abajo va a ser igual al anterior más el peso unitario que tenemos acá de 14.4 multiplicado por los 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces ese es el valor total. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta que llegamos que aquí tenemos 602.8 kilopascales. Ahora, la presión de poros, que también está en kilopascales, perdón, aquí presión de poros U en kilopascales, ojo con el nivel freático donde está, esto va a ser igual a 9.81 que multiplica a la altura donde está el agua. En este caso tenemos 9 metros y tenemos que, perdón, va a ser igual al valor, este va a ser igual a los 9 metros, que es la profundidad donde yo lo estoy evaluando, pero le tengo que restar la profundidad a la cual se encuentra el nivel freático, que es 2 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor siempre menos 2, esa es la presión de poros. Eso va hasta el fondo, lo sumo y ahora sí puedo hallar el esfuerzo efectivo vertical inicial prima. Y eso va a estar en kilopascales. Ese esfuerzo vertical va a ser igual a la resta de 1 menos del total menos la presión de poros. De 102.13 hasta 239.80. Y eso lo vamos a contrastar con los resultados que ellos ya tienen. Entonces aquí tenemos 36, en el 9 tiene 102 hasta 240. Efectivamente tenemos los mismos valores, ahí tienen 231, 220, tienen 102, 244, aquí tenemos este esfuerzo efectivo vertical, están todos, podríamos, vamos a la tabla, debemos tener los esfuerzos 109 hasta 233, en 39 hasta 36, perdón, entonces aquí viene 266, 109, se me olvidó algo, tiene toda la razón, este es igual a 100, no, está bien, 18.2 ya sé qué es lo que pasa, es que este es en los puntos, este es los puntos donde yo voy a considerar el esfuerzo efectivo, ¿cierto? Puedo considerar el esfuerzo efectivo en estos puntos, pero también tengo que mirar el Z a la mitad del estrato que estoy considerando. Entonces para eso tengo que poner que esto es igual, esto también está en metros, y este va a ser igual a este más 3 dividido 2, ¿cierto? Porque esa es la mitad de ese estrato. Y este va a ser igual a este más 3. De aquí en adelante estos son los puntos medios que a mí me interesan.
Entonces aquí también puedo calcular los esfuerzos efectivos, ¿cierto? Entonces aquí me voy, aquí lo que hago es lo siguiente. En el punto medio, aquí el esfuerzo, vamos a colocar estos mismos. Este va a ser igual a este más 1.5 que multiplica a 14, en este caso 14.4, y los bajamos. Y lo mismo podemos hacer con la presión de poros. Copio esta fórmula, me voy a la presión de poros B y ya no pongo este valor, sino que pongo este valor, ¿cierto? 83.3, porque estamos evaluando en otros puntos adicionales, y el esfuerzo efectivo, pues sí puedo copiar la fórmula como tal. Esto me da aquí, me tiene que dar en los puntos medios donde realmente pues a mí me interesa. En esos puntos medios pues debe coincidir con lo que ellos tienen en las tablas. Entonces vamos a ver si nos coincide. Entonces el primero es 109, 109, el último 240, 109, el último punto. Ojo que no puede ser este valor de acá. Este valor pues no nos sirve. 40 porque tenemos hasta 39. El último es 232.94. Aquí tenemos 233. Perfecto, entonces ya tenemos el esfuerzo efectivo vertical. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar el incremento del esfuerzo. Ese incremento del esfuerzo va a ser igual, entonces lo vamos a llamar el delta de sigma. Vamos a utilizar una ecuación. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una ecuación que nos permite hallar el esfuerzo circular tanto en el centro como en la punta, en un lado. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es? Bueno, entonces en este libro nos vamos más atrás y existe para un caso circular, más atrás, incrementos de esfuerzos, una ecuación en la cual tenemos la teoría de Boussinesq, donde tenemos que para cargas circular, bueno, aquí no las tengo, pero se las puedo dar. La voy a copiar de otro sitio, de donde resolví el examen. Nos vamos para acá, seguimos. Vamos a copiar de la resolución del examen, la ecuación. Esperarán un momento. Vamos a este punto, este punto, solución examen 2. Bueno, pues vamos acá. Bueno, esta no es la solución del examen. Solución examen 1, 2. No, ¿será que da? Aquí solución exámenes. Es este valor, delta de sigma. Voy a copiar esta. Vamos a copiar esta ecuación.
vamos a copiar la ecuación, nos vamos acá para la solución, la voy a poner aquí, la voy a poner aquí hacia arriba, perdón, a este le vamos a poner 80, donde aquí Q sub 0 en kilonewton nos lo dan, kilopascales, perdón. Si ustedes nos vamos al ejemplo, nos dice que Q sub 0 es igual a 80 kilopascales, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene, ¿qué es lo que nosotros tenemos que meter allí? De 31, escape. Para eso vamos a tener G10 C31 de 31. Entonces aquí voy a insertar algo. Voy a insertar dos valores y le voy a poner, no es C31, sino le voy a poner este de acá y este de acá, ¿de acuerdo? Perfecto. Donde aquí voy a tener R y aquí voy a tener Z. Ustedes se preguntarán qué es R y Z. Z pues es donde yo tengo la profundidad a la cual quiero hallar el valor, y R es el diámetro. Entonces, esto es válido si yo quiero hallar, perdón, en el centro, bueno, nos sale más fácil aquí, el radio es igual a 14 metros. Aquí lo que tengo es lo siguiente. Este R lo fijo acá, le pongo F4, y el Z que a mí me sirve pues va a ser igual al Z de la capa promedio, ¿cierto? Este Z de acá. Entonces con eso ya tenemos el incremento que a mí me sirve, y eso pues lo llevamos hasta el pro. Entonces aquí a 0, y estos delta de sigma deben coincidir con los del centro de la capa que a mí me interesa. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces aquí en el centro el delta va a ser igual en kilopascales, lo voy a cerrar, este de acá ya no me sirve, en el centro va a ser igual a bueno, aquí utilizó tres diferentes medidas Paulus and Davis para el centro, todas son válidas. Yo utilicé la de la figura 3.15, que es la de la ecuación. Fíjense, entonces tenemos da 64, 53 y el último va a ser 14. Esta es la ecuación, o sea que es realmente válida, si nos funciona tal como es, ¿de acuerdo? Entonces estos son los delta de sigma. Entonces 13, 16, 19, 22, 26, que sería este valor, 31, 37, que es el que me sirve, 48, 53 y 62. O sea que estos son los valores que a mí me sirven. Entonces esos son los que vamos a utilizar. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo vertical, vertical inicial más delta sigma va a ser igual al valor este más este de acá, ¿de acuerdo? Entonces esos son los valores que a mí me interesan. Volvemos, ya las tenemos, los esfuerzos verticales. Entonces ya vamos utilizando estos de acá, entonces aquí este es lo que me debería encadenar. Volvemos acá,
recomparamos uno con respecto a la otra, los incrementos de esfuerzo: 62, 53, 44, 37, 31, 26, o sea, se parecen, 16, estamos bien, estamos perfectos. Entonces, depende de lo que ustedes utilicen. Ahora vamos a hallar el esfuerzo efectivo vertical más el incremento dividido por el esfuerzo efectivo vertical, ¿cierto? Inicial. Es otro de los valores, o sea, es estos dos, y los dividimos entre el esfuerzo efectivo vertical. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Divididos entre el esfuerzo efectivo vertical. Entonces eso ya. Upa, ¿qué pasó acá? Es este más este dividido J15. Perfecto, esto nos da, estos son los valores que a mí me interesan. Vamos a dar dos valores, ya tenemos este de acá, ya tenemos C sub C, ¿de acuerdo? Ahora vamos a aplicar el logaritmo de este, ya tenemos eso. Ahora podemos aplicar nuestra ecuación, nos devolvemos, donde nos dice que S es igual a, para calcular en cada uno de esos puntos, entonces vamos a hacer, cerramos esta solución, qué pena, con ustedes no, este es el delta de H, vamos a poner aquí, entonces es igual a 3, 3, 3, 3, perfecto. Aquí vamos a calcular el delta de S. Delta de S es igual a ¿qué? Delta de S, de acuerdo a esta ecuación, es igual a C sub C. No lo hemos puesto acá, entonces pongamos C sub C. El valor de C sub C en nuestro ejemplo es de 0.99 y 2.6. 0.99 E sub 0 es igual a 2.6. Ahora sí ya podemos calcular los delta de S. Entonces, vamos a nuestra ecuación, nos dice que es C sub C. Esto es igual a C sub C. Igual a C sub C F4, que multiplica a H, lo divide entre 1 más E sub 0 F. Epa. F4. Fíjense, tenemos todos los pequeños asentamientos y aquí hacemos el S total va a ser igual a la suma de todos los asentamientos. Y el asentamiento que nos da es de 70 centímetros. Vamos a ver cómo nos va con respecto al ejemplo. Esto es en el centro, o en el centro. Esto es centro. La ecuación que utilizamos aquí es para el centro. ¿De acuerdo? Centro. Bueno. Entonces, de acuerdo a eso, el asentamiento a ellos les da 0.67, a nosotros nos da 0.7. Estamos dentro del rango de magnitud. ¿Por qué varía? Pues porque estamos utilizando un delta de sigma que ellos pues no están utilizando. Ellos están utilizando tres diferentes aproximaciones. Entonces, para el centro. Ahora nos falta hallar qué pasa en
en, digamos, en una de las esquinas, ¿cierto? Entonces nosotros podemos coger, copiar esta, la ponemos acá, y lo único que vamos a tener que cambiar pues es este delta de sigma. Para eso yo tengo otra ecuación que la puedo extraer. Ustedes muy posiblemente pues utilizan las cartas que yo le di, pero aquí para efectos de cálculo vamos a utilizar una ecuación de un libro. La voy a buscar. Donde nos dan las soluciones elásticas para este tipo de situaciones. Entonces aquí tenemos dentro de nuestros esfuerzos, aquí vamos a esfuerzos y desplazamientos. A mí lo que me interesa son circular, un círculo en una masa semi-infinita, que sería la 166. Nos vamos a la 166. Entonces tienen diferentes modalidades. Entonces aquí tenemos nuestro círculo, si se dan cuenta. Entonces este es un círculo que se puede cargar, carga vertical simétrica. Este es por una carga en la dirección Z. Dependiendo de cualquier tipo de condición, si ustedes aplican la carga de otra manera, lo que interesa es una carga circular distribuida. Eso es lo que estamos buscando, carga circular distribuida. No, esta es una semi-infinita. Elíptica. Rectangular. Circular simétrica. La distancia radial entre el centro. Podemos utilizar esta ecuación donde el esfuerzo en Z es igual a, que es la presión aplicada dividida 2 entre vertical distribución entre el círculo. PA es radial distance from the center, o sea, esta es la distancia radial del centro, esta es la del radio aplicado donde está, pero yo la necesito es con profundidad. Listo, entonces parece que es esta, se puede aplicar. Entonces lo vamos a calcular como QA, aquí la tenemos, dividido entre 2 vamos a ver si nos funciona, dividido entre 2 que multiplica entre paréntesis 1 menos el radio al cuadrado, en este caso es 14,
No funcionaría porque estaría estaríamos en toda la esquina. R es el radio, sería 14. Radio de la distancia a partir del centro, y esta sería el radio a partir de, entonces pongamos 13.9 dividido 14, entonces al cuadrado, y nuestro paréntesis está a la 1/2 elevado a la 0.5. Pero no está con la profundidad, debe estar con la profundidad. Bueno, aquí yo estoy buscando unas alternativas para no tener que irme allá hacia bueno, independientemente. Dice Paulus and Davis 74A. Vamos a buscar Paulus and Davis. Este es Paulus and Davis. Nos dice, vamos a buscar dónde está el A para la 1 y la 6 están en kilopascales. Paulus and Davis 74. Paulus and Davis 74 es esta. Están demorando un poquito haciendo esto, más de lo que yo esperaba. Esta solución and Davis, Paulus and Davis. Esto fue hecho en el año 1974, entonces este es el que debe funcionar. Vamos a buscar la ecuación como tal. Contenido: cargas distribuidas sobre la superficie en una masa semi-infinita. Cargas distribuidas en una superficie semi-infinita. Loading en una círcula 43. No, es que estaba en otro sitio. Qué pena. 43. Vamos a la 43. Todo esto sirve para que ustedes vean que existen herramientas 43. Entonces, una carga uniformemente vertical por unidad de área. Entonces necesitamos la carga vertical. La carga vertical es igual a esta sobre 0, ¿cierto? Sobre el eje 0, la que ya utilizamos. Pero cuando ustedes no están sobre el eje 0, vamos a tener que utilizar otro tipo de soluciones. Bajamos. No, esta es cónica. Vamos a ver aquí cómo la podemos mirar. Carga circular R y Z. Sobre el eje X se utiliza sigma sub z igual a P1, que es la que yo les mostré. E sigma sub z vamos a tenerla sobre el esfuerzo vertical, va a ser igual a P por A más B, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es el A y el B de estas ecuaciones. Está tabulado A, la función A y B, que depende de
de una serie de tablas. Bueno, entonces si es así, pues vamos a tener que mirar qué es el A y el B. Bueno, no lo quería, pero nos tocó aplicar las tablas. Entonces aquí vamos a mirar qué es el A y el B. Entonces nos vamos aquí donde R sobre A es igual a 1. Y ahora Z sobre A. ¿Qué es lo que? Vamos a abrir aquí otra para poder utilizar esto. Aquí lo voy a hacer alterno. Esto es igual a Z dividido A. ¿Cierto? ¿Qué Z sobre A va a ser igual? Esto va a ser igual al valor de la profundidad. ¿Dónde está nuestra profundidad? Esta profundidad promedio dividido entre los 14 metros, que es el que a mí me interesa. Entonces aquí tenemos varios valores. Nos venimos acá para z igual a 1. Entonces aquí tenemos z sobre igual a 1, 0,75 está entre la mitad de los dos, es aproximadamente 0,21. Esto es igual a la mitad de 0,21, 72,7 más 0,21, 29,7 dividido todo entre 2. Eso da 0,21, por lo tanto delta de sigma va a ser igual a multiplica, me falta hallar el B. Este sería el valor de A. Ahora falta hallar el valor de B. Este sería igual el valor de B, más hacemos exactamente lo mismo. Punto 14,986. Punto 14,986 más, esto lo dimos 2. Punto 15,292. Punto 15,292. Vamos por 2. Ahora este va a ser igual a 80, que multiplica a la suma de este más este. Eso da 29,32, que debe ser muy similar al valor que tenemos acá, 30. ¿De acuerdo? Esto da 64 y aquí da 19. Lo cual sí, digamos que estamos muy... pero toca hacerlo uno por uno, cosa que no es tan placentera si uno no tiene la ecuación. Entonces digamos que con las gráficas de pronto se demora uno mucho menos. Aunque yo pienso que este valor es... ese sería el esfuerzo en A. Voy a ver si genero después. Los valores de sigma z son para 54.
reproducidos en las figuras 3.14 y 3.18. 3.18. Han sido tabulados, o sea que utilizaron algún tipo de ecuación. Entonces, está bien. Aquí está en infinita trayectorias. Esto es uniformemente vertical. Las trayectorias utilizamos los valores triangulares verticales. Bueno, entonces para hacerlo un poco más rápido, en lugar de buscar la ecuación lo voy a hacer un poco más, si no aquí me va a quedar todo la figura 10.5. Voy a utilizar la figura 10.5. Hacerlo rápido, si no, no lo hacemos. ¿Qué es lo que generalmente ustedes van a tener que hacer? La figura 10.5. Estos son los valores para valores de influencia, presiones de contacto en cargas circulares a diferentes, donde aquí tenemos el factor de influencia en 1 y vamos a tener que mirar cuál es el Z sobre R. Entonces aquí ya tenemos los Z sobre R. Voy a calcular aquí el valor de influencia directamente. Factor de influencia, entonces tenemos 0,75, 1,075. Entonces fíjate, esto es 2R, donde tenemos R. Y por Q0 está perfecto. Entonces aquí 0,75. El valor es 2R. O sea, 1. Este es el valor de 1. Este es el porcentaje que a mí me interesa. ¿Aló? Buenos días, Lore. Bien, gracias, doctor. ¿Cómo se encuentra? Sí, señor. Sí. 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 Sí, me parece bien, o sea, yo no, tranquilo, no se preocupe, desde que me sea el viernes libre cualquier día, cualquier hora, no importa, está bien. Bueno, bueno, que estemos bien, se cuide, bueno, chao. Bueno, entonces aquí está el porcentaje, aquí lo que me importa es que 2R
pues es el valor que nos interesa. Entonces aquí tenemos desde 0 hasta 10 el valor que nosotros vamos a tener allá. En este caso Z sobre R es el que me interesa. Cuando tenemos R es 1, 2R, pues aquí en este caso sería 2, ¿cierto? El que a mí me interesa, 1, 2R, ¿cierto? Este es el valor que a mí me interesa. Entonces el valor de influencia va a ser igual a 0, 100%, 0,75R. Aquí vamos a poner 1, este es el que nos interesa. Cuando tenemos 0, es en el valor superior, 100%. Como no tenemos el valor en 0, sino que tenemos el valor aquí en la mitad en 1, ¿cierto? Este es el que nos va a influenciar. 2 veces R, 2.5 veces R, dependiendo de donde ustedes lo quieran, pues se va disminuyendo. A nosotros, como este es el valor de 2R, es el que nos interesa, vamos a 0,75. En 0,75 vemos que tenemos un valor que corresponde al 37%. Si es así, punto 37% sería el valor de influencia. ¿De acuerdo? Ahora el siguiente es punto 96, que es igual a 1 casi. Miramos y sería el punto 33. Luego vamos a 1,18, punto 29, 1,39, punto 27, 1,61, punto 24, 1,82, punto 21, 2, punto 18, 2,25, punto 17, 2,5, 2,46, punto 15 y 2,68, punto 14. Sería el factor de influencia dependiendo de esta gráfica. Entonces aquí el delta de sigma ya sería igual al factor de influencia multiplicado por Q sub 0 F sub 4. Hacemos nuestras valores. Aquí vamos a lo que ellos posiblemente calcularon. Me disculpan por todas las interrupciones y todo, pero no importa. Ustedes pues tienen allá la posibilidad de hacerlo más rápido, pues aumentar dependiendo de donde lo que realmente les interesa. Aquí ya pues obtuvimos nuestros valores, que son los que a mí me interesan. Los comparamos. Aquí tenemos la nueva tabla. Los valores van desde incremento de carga, va desde 30, que está bien, hasta 11, o sea que son los valores que nosotros obtuvimos. Fíjense que son exactamente, digamos que los mismos para la esquina, los obtuvimos de esa gráfica. No cambie nada pues porque no se necesita, y aquí pues el asentamiento es de 41 centímetros, que lo podemos comparar acá, es exactamente el mismo. Entonces fíjense que la gráfica que utilizamos es la 10 del libro que yo les puse en el blog.
es la 10.5. Entonces cuando ustedes quieran hallarlo en la esquina siempre tienen que utilizar el 1, digamos la 10.5, tienen que utilizar la gráfica 1, la que tiene el numeral 1, esta de acá, vamos a poner un poco más, 100% aquí, 150%, tienen que utilizar esta de acá en toda la esquina, el 1. Y de ahí pues ustedes van a tener que mirar si lo quieren en superficie o lo quieren más adelante. Aquí tenemos que era 0.75, pues ya van ustedes leyendo los datos, porque este es el factor de influencia con el cual tienen que multiplicar. Entonces con eso ustedes ya pues podrían en cierta medida pues hacer lo que realmente necesitan. ¿De acuerdo? Entonces con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.